Hablemos de un dilema que seguro nos suena a todos. Por un lado, esa taza de café que parece la única salvación del día. Y por el otro, lo que nuestro cerebro de verdad nos está pidiendo a gritos, que casi siempre es todo lo contrario, una pausa. Es la clásica escena, ¿no? Son las 3 de la tarde, la energía se va en picada y nuestro primer instinto es correr por más cafeína. Pero, ¿y si ese impulso en realidad nos estuviera alejando de lo que el cerebro necesita para volver a funcionar bien? A ver, pensemos en esto que es clave para entender todo. Imaginen que el cerebro es la batería del celular, ya parpadeando en rojo al 5%. Bueno, el café es como un cargador de esos falsos. Lo conectas, se prende la lucecita y te da la ilusión de que está cargando, pero en realidad no sube ni un punto a la batería, solo está tapando la advertencia. Ok, vamos a desmenuzar esto. Para entender por qué el café a veces es más un espejismo que una solución, tenemos que ver qué pasa de verdad dentro del cerebro y, sobre todo, cuál es el precio que pagamos por esa energía prestada. Aquí está el truco. La cafeína no es una fábrica de energía, para nada. Lo que hace es algo muy astuto. Funciona como un guardia de seguridad. Le bloquea la puerta a una molécula que se llama adenosina. Y la adenosina es básicamente el mensajero que le dice al cerebro, oye, estamos cansados, necesitamos un descanso. Al bloquearla, no eliminamos el cansancio, solo silenciamos al mensajero, pero la fatiga se sigue acumulando por detrás. Y esto nos lleva a un concepto súper importante, el residuo de atención. Es como cuando estás en la compu, cierras una ventana, pero se queda un pedacito de esa ventana pegado en la pantalla, estorbando. Pues lo mismo pasa en la mente. Cuando saltamos de una tarea a otra sin un respiro, parte de nuestra atención se queda pegada en lo anterior. Y eso, claro, nos hace mucho menos eficientes. Ahora, ojo con este número porque es tremendo. Según los estudios, ese residuo de atención nos puede robar hasta un 30% de nuestra capacidad cognitiva. Es una cantidad gigantesca de poder mental que se esfuma, que se desperdicia, simplemente por no hacer las pausas correctas. Entonces, ¿cómo saber si esa batería mental ya está en las últimas? Por suerte, el cerebro no se rinde en silencio. Nos manda señales de advertencia, como las luces del tablero del auto que nos dicen claramente, necesito una pausa, no más combustible. Aquí están las 7 señales clave de que el cerebro está pidiendo auxilio. Vamos a revisarlas una por una para que aprendamos a reconocerlas y, sobre todo, a hacerles caso. Empezamos con la famosa niebla mental. Es esa sensación de que el cerebro va en cámara lenta, cuando nos damos cuenta de que hemos leído el mismo párrafo 3 veces y todavía no entendemos nada. La ciencia nos dice por qué. Nuestra corteza prefrontal, el centro de mando, se satura después de unos 90 minutos de enfoque intenso. La segunda señal, la irritabilidad. De repente, el sonido del teclado de al lado o que un mensaje tarde un segundo más en llegar se siente como la peor ofensa del mundo. Esto pasa porque el agotamiento mental activa la respuesta de estrés del cuerpo y nuestro fusible para la paciencia se vuelve súper cortito. Pasemos a la fatiga persistente. Ojo, esto no es el cansancio normal después de un día largo. Es despertarse sintiendo que no se ha dormido nada, aunque hayan sido 8 horas. Esto es una señal de un agotamiento neuronal mucho más profundo. Uno que el café no solo no arregla, sino que puede empeorar al dañar la calidad de nuestro sueño. La cuarta señal son esos errores que nos hacen preguntarnos, ¿en qué estaba pensando? Mandar un correo sin el archivo adjunto, escribir mal una palabra súper común. Son el resultado directo de ese residuo de atención del que hablábamos. Si parte de la mente sigue en la tarea anterior, es muy fácil equivocarse en la que estamos haciendo ahora. Esta es un clásico. Tener la lista de pendientes enfrente, saber exactamente qué hay que hacer, pero sentir una pared invisible que nos impide empezar. Cero impulso, cero ganas. El agotamiento crónico altera la química de la dopamina en el cerebro, que es el motor de la motivación, y por eso todo parece un esfuerzo sobrehumano. La sexta señal es una paradoja total. Conectado pero cansado. El cuerpo se siente acelerado, nervioso, quizás por el café, pero la mente está frita, vacía. Es un síntoma clásico de sobrecarga, donde el sistema de estrés está a 1000 por hora, pero los recursos para pensar ya se acabaron.
Y por último, la dificultad para desconectar. Se acaba el día de trabajo, cerramos la laptop, pero la mente no. Sigue y sigue, repasando reuniones, correos, pendientes. Ese es el residuo de atención en su máxima expresión. El cerebro está tan revolucionado que ya no sabe cómo apagarse y entrar en modo de recuperación. Bueno, ya vimos todo el cuadro de problemas y las señales de alerta. Ahora vamos a lo importante, la solución. ¿Cómo se recarga esta batería cerebral de una forma que sí funcione de verdad? Y la base de la solución está aquí, en nuestra propia biología. ¿Se acuerdan que dijimos que la corteza prefrontal se satura después de 90 minutos? Bueno, no es casualidad. Resulta que nuestro cerebro funciona naturalmente en ciclos de 90 minutos. Son los llamados ritmos ultradianos. Es como el manual de instrucciones de nuestra mente. Entonces, la estrategia es súper simple. Trabajar a favor de estos ciclos, no en contra. Se le conoce como la regla 90-20. Es así de fácil. 90 minutos de trabajo súper enfocado, sin distracciones. Y después, 20 minutos de una pausa de verdad. Y con de verdad me refiero a levantarse, estirar, caminar un poco y sobre todo alejarse de cualquier pantalla. Y este gráfico lo dice todo. Vean la diferencia. Si seguimos con más café, nuestro rendimiento se queda estancado, lleno de errores, perdiendo esa capacidad cognitiva por el residuo de atención. Pero si tomamos una pausa real, el cerebro se reinicia. ¡Pum! Volvemos a un nivel de enfoque óptimo para el siguiente bloque de trabajo. La diferencia es abismal. Al final, la conclusión es bastante clara. La clave no es trabajar más horas, sino trabajar de manera más inteligente, más alineada con nuestro cerebro. La elección es entre seguir atrapados en un ciclo de agotamiento o romperlo para, por fin, recuperar el control de nuestro enfoque. Y esta frase es el resumen perfecto de todo. Es una invitación directa a que nos autoevaluemos. Si 3 o más de esas 7 señales nos suenan muy familiares, la respuesta ya sabemos que no está en la cafetera, está en el botón de pausa. Y cerramos con esta idea, para que se quede dando vueltas. ¿Y si hemos estado midiendo la productividad de la manera equivocada todo este tiempo? Quizá el secreto para un trabajo brillante no es empujar más fuerte, sino saber cuándo y sobre todo cómo descansar. Porque la verdadera recarga, la que sí funciona, no viene en una taza, viene en un momento de desconexión.